en Mateo, vamos a Mateo 6. Solo para no distraerme voy a pedir por favor que estén atentos a la puerta. Ya salgo eso. Muy bien. Mateo 6, por favor. Estamos en medio de la serie que ya tenemos varias semanas y algunos meses y todavía vamos a permanecer en ello un poco de tiempo más. La serie que hemos llamado El Rey morando entre hombres, que es la exposición secuencial del libro según Mateo, el Evangelio según Mateo. Y ahí vemos cómo el Señor permitió que Mateo registre lo que para un judío y por ende para todos los hombres también significa el Señor, el Salvador del mundo, el Mesías esperado, el Redentor prometido había llegado y moraba entre los hombres en esa época, en ese tiempo, hace más de 2000 años. Pero sus enseñanzas quedaron perennes y él anunció que venía a instaurar su reino, un reino que nace en nuestros corazones, un reino que ha demostrado su eficiencia, que va más allá de lo que los reinos del mundo, los gobiernos, los ejércitos, los hombres poderosos, todo lo que ya se hayan puesto alguna vez de acuerdo para sostener algo, como fue en su momento, por ejemplo, la Torre de Babel, cuando fue tal vez los grandes imperios, como el Imperio Romano, el Babilónico, etc. O ejércitos tan poderosos, ¿no? El país más poderoso del mundo, ahora Estados Unidos, acaba de cumplir 250 años. ¿Qué es eso al lado de la iglesia del Señor? Que tiene más de 2000 años. Pero la iglesia del Señor está sostenida por su palabra. Es ese reino el que vino a instaurar. Y si nosotros realmente tenemos contacto con su palabra, tenemos que ser conscientes de que estamos ante algo que va más allá de lo natural y debemos ser, abiertos a nuestro entendimiento, de tal manera de que sepamos de que aquí hay valores que trascienden y que pueden dar mucha bendición a nuestras vidas y darle sentido pleno a nuestro existir. En medio del Evangelio de Mateo, en medio del Rey morando entre los hombres, llegamos del capítulo 5 al 7 a lo que es el Sermón del Monte, a lo que hemos llamado los decretos del Rey, el reino que vino a instaurar el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús afirmó algo muy importante. Miren lo que dijo en Mateo 5:20, dice: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, traza una línea clara en la que viene a decir, hay un reino, el reino de los cielos que ha venido a instaurar, en el cual ustedes, mis discípulos, tienen que saber que tengan una justicia, una manera de comportar, de ver la vida, de poder entender y de poder practicar la vida de tal manera de que sea muy superior a lo de los fariseos, los escribas, la gente más connotada, haciendo un símil y esperando que no todos aquellos que comparten tal vez el ministerio de la predicación, el pastorado, estén en esa calidad, pero podríamos decir en su momento que si los pastores en general se desviaran, tendría que ser nuestra justicia de sus discípulos mayor que ellos. De eso estamos hablando, de gente dedicada semana a semana a abrir la palabra de Dios. En ese tiempo, sacerdotes, escribas, fariseos, esforzados, todo el día, todo el tiempo, se supone a cumplir la ley. Pues nosotros somos muy rápidos tal vez en señalar, pero tal vez nosotros, a veces en nuestra práctica estamos muy lejos, tal vez, de poder, aunque sea, aparentar esa situación. Ellos eran unos campeones de ello. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, que nosotros no buscamos al Señor en nuestras fuerzas. Si fuesen nuestras fuerzas, ninguno de los que está acá estaríamos acá y la iglesia cristiana no existiría. El que llamó, como llamó a los discípulos, el que cambió los corazones a través de la obra del Espíritu Santo y el que mantiene y decidió mantener su iglesia hasta que vuelva el Señor Jesucristo, por eso envió al Espíritu Santo. Sepamos que nosotros somos meros eslabones, meros transmisores, pero a su vez somos receptores de tremendo amor. O sea, realmente es poco estratégico creer que está en nuestras fuerzas el sostener la obra del Señor. Y bueno, posteriormente a este versículo el Señor Jesús, desde el Mateo 5:21 al 48, al ver cómo la ley del Antiguo Testamento había sido torcida, él afirma de que él había venido a cumplirla y que ninguno de la letra más pequeña, ni una tilde, iba a pasar. Dice antes, la tierra y el cielo pasarán
antes que la ley de Dios deje de cumplirse. Entonces Él manifestó la vigencia de todo lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento. Pero no solo quedó ahí. Después, posteriormente, empezó a mostrar lo que tal vez podía llamarse ahora la justicia formal, justicia externa, la religión. Por ejemplo, nosotros venimos hoy a reunirnos, y eso es bueno, lo acabo de resaltar. Antes de que estemos todos los que estamos ahora presentes, también dijimos que era muy importante que adoremos al Señor y cantemos al Señor. Pero cómo estaba nuestro corazón y nuestra mente, si estaba pensando en la letra. Todo ello hay que estar siempre reflexionando. Y en esa época habían 3 actividades religiosas que eran famosas, que hasta ahora están vigentes. ¿De qué estoy hablando yo? Estoy hablando de 3 ejemplos que usó el Señor para poder resaltar que nosotros también debemos tener una justicia mayor a la de los fariseos y escribas. Y está hablando de las 3 disciplinas que pueden llamarse así: el dar, el orar y el ayunar. Son actividades que se pueden desarrollar de manera pública y también de manera privada, sobre todo las 2 últimas. Y siempre el Señor, en lugar de estar viendo aquella manifestación externa en la cual se centraron los fariseos, los escribas, Él siempre está viendo cómo está nuestra justicia interna, cómo está nuestra justicia moral, cómo está nuestro corazón. Cuando doy, cuando oro, cuando ayuno, cómo está mi interior. Eso es lo que le importa al Señor. Muchas veces nosotros tal vez nos enteramos de alguien que es un filántropo, que es un hermano dadivoso, tal vez desde el punto de vista económico. Lamentablemente el dinero tiene un peso en todas las sociedades históricas y también en tiempo del Señor Jesucristo. Y como dijo, siempre va a haber gente con necesidad a la cual poder bendecir. Pero definitivamente, y vamos a analizar ahora cómo se fue distorsionando ello, lo que podría nacer de un corazón limpio y se volvió una apariencia externa. Y actualmente también nos impresiona. Nos enteramos de alguien que tal vez es muy dadivoso en algo y ofrenda para unas causas benéficas y impacta nuestra mente, nuestro corazón. Nos llama la atención. Porque definitivamente nosotros estamos también plagados de toda información que llegue por nuestros ojos, por nuestros sentidos. No escapamos de la realidad, no escapamos de algo que estamos percibiendo. Pero en Mateo 6.1 podemos leer cómo el Señor ataca directamente esta posición y dice: cuídense de no practicar, Mateo 6.1, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que esté en los cielos. Está hablando a todos aquellos que nos consideramos hijos de Dios. Y Él está hablando directamente a sus discípulos y le dice: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Acá está hablando de aquellos actos de justicia que dan, tal vez, que ya se manifiestan inclusive, y ahora vamos a hacer los ejemplos hacia los demás. Y uno puede decir, es contradictorio, ¿cómo puedo ir a dar y a la vez tengo que guardarlo, esconder? ¿Cómo puedo orar tal vez en público? También resalta después la oración en privado. Ahora vamos a aclarar esa posible contradicción que no la es. Pero ¿cómo van a hacer eso? Dice, si lo vas a hacer de tal manera que nadie te va a ver. Pero bien importante que dice que tengamos cuidado de que lo hagamos por ser vistos por los hombres. Cuídense de no practicar su justicia de esa manera. Aquí el Señor Jesús nos advierte y nos llama a valorar por encima, muy por encima de los ojos humanos, que busquemos decididamente agradar a nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que tener una disposición de mente, y Dios quiera que también de corazón, de que acá haya una advertencia importante que tiene que traer sus consecuencias, sus decisiones y una actitud que realmente agrade al Señor. Vamos hoy día a reflexionar en estos 3 ejemplos de práctica religiosa: el dar, el orar y el ayunar. Como primer punto, seguimos aquí en Mateo, dar en secreto. Lo he llamado el primer punto, dar en secreto. Vamos a leer Mateo 6 del 2 al 4 que dice: Señor Jesús continúa diciendo textualmente: por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres.
en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Limosna, para comenzar, porque ahora tenemos un concepto de limosna, no sé, algunos tenemos, cada vez me siento un poquito mayor, tenemos más años y cuando hablamos de limosna hablamos de aquello que nos sobra, aquello que tal vez en su momento hemos ido a misas. La limosna era buscar la moneda más pequeña en tu bolsillo y eso dabas. O cuando dice la limosna es aquello que totalmente te sobra, aquello que es pequeño se lo da, no sé, 10 céntimos, digamos. Que tú sabes que tal vez no estás resolviendo nada o muy poco, pero lo das y te sientes recontra bien, ¿no? Pero allá no lo veían así. Tiene un aspecto más amplio que es bueno rescatar a la altura de este siglo. La limosna refleja la misericordia o la piedad. La misericordia es alguien que agarra y se sienta en el lugar del otro, percibe su dolor, su necesidad, en este caso económico, y es movido a dar económicamente, a suplir. También es una compasión por aquel que tiene necesidad. O sea, estoy contigo y participo en poder solucionar esa necesidad que estoy percibiendo. Pero dice que el 6.2 al inicio dice, pero cuando dé limosna, la pregunta no es un examen, pero lo tengo que hacer. ¿Cómo estamos nosotros dando para la gente que tal vez tiene necesidad alrededor nuestro? ¿O no hay absolutamente nadie con alguna necesidad? Y miren, acá muchas veces nosotros decimos, hay algunas prácticas que tal vez quedan un poco a nuestra libre decisión. Adelante, el tercer grupo. Quedan un poco a nuestra libre, a aquello que vamos a decidir en algún momento, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas. Pero ¿saben qué? Aquí cuando dice, cuando des, usted está afirmando, tengamos claro, vamos al contexto, está hablando de los judíos, que lo rodeaban ahí primeramente, pero está hablando de aquellos que él había llamado a ser sus discípulos. Pues está hablando, al final, de que va a estar, que su Padre es su Padre celestial. Y el Señor Jesús había llamado, muchas veces llamó a aquellos religiosos, le dijo, tu Padre es el diablo. O sea, en otras palabras, está haciendo una separación. Dice, acá están aquellos los que Dios ha llamado a salvación. Y estos tienen que tener una práctica superior a la que practican los escribas, los fariseos, los rabinos de esa época. Entonces ahí estamos en una encrucijada, porque a veces empezamos a buscar en nuestro backup, ¿no? En nuestra mente, dar. Sí, es bueno dar, pero ¿cuándo he dado algo? Y tal vez pensamos, pero yo ¿cómo voy a dar si yo necesito? ¿No? Entonces acá tiene que haber una situación en la cual se nos hace un poco compleja, porque el Señor nos dice, tal vez algún día des. Dice, cuando des, afirma. O sea, da por sentado. Por eso en esto de dar me voy a demorar un poco más que nada a definir una cosa que después repite en la oración y en el ayuno para no hacer redundante, pero es importante que da por sentado que todo cristiano va a dar, va a orar y va a ayunar. En este caso está hablando del dar. ¿Y qué puede pasar en nuestra mente, ¿no? Cuando damos, el pueblo de Dios tiene que ser siempre un pueblo benigno, misericordioso, dadores generosos. En el asunto de dar, el Señor tiene interés en los pensamientos secretos que están en nuestro corazón. ¿Cuáles podrían ser esos? Pensamientos cuando nuestra mano está dando algo. Vamos a mencionar algunos posibles, ¿no? Uno, buscar alabanza de otros. Mira lo que estoy dando. ¿Han visto cuando a veces hay alguien que ayuda a una Teletón y da una suma importante y aparece con esos cartones especiales así impreso un cheque, ¿no? Y dice, acá llego con 10,000, acá llego con tal, ¿no? Y tal ha sido la distorsión que lamentablemente al día de hoy hay personas, yo no puedo pesar los corazones, pero que se ponen en una especie de, disculpen la expresión, de show, donde dice yo doy tanto,
yo siembro tanto por Cristo y están preocupados. ¿Quiénes son los que dan más? Dios mío, eso. Lees esto y dices, no entiendo. No están leyendo la Biblia o cómo la están viendo. También podemos mantener la acción en secreto. Lo di, nadie se enteró. Pero nosotros mismos decimos, qué bueno soy. Me pasé. Nadie como yo. También. Eso es algo, ¿no? Tal vez tenemos una alabanza propia. Y otra posibilidad es que estamos solo deseosos de la aprobación de nuestro Padre Celestial, no como un interés en que algo me va a dar, sino como una realización, porque yo soy como mi Padre Celestial, que hace llover, que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Dios quiera que nuestra mente no estemos con una actitud de repente de agarrar y decir, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí si hay gente mala? ¿Por qué pasó tal o cual cosa si yo soy tu hijo, tu hija? Cuando el Señor ha sido claro que Él hace en su sola soberanía y providencia, es lo que se llama la gracia común, permite que todos sean beneficiados. Y tú no sabes si el Señor en su momento va a llamar a alguien a salvación. Lo que Él está es moviéndolos tras de la pequeña decisión y responsabilidad humana, está moviendo los intereses que Él se ha propuesto y que Él ha decidido que ocurran. Pero ¿cómo estamos nosotros? En el versículo 2 también dice, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En aquella época había cosas interesantes que resaltar. Por ejemplo, cuando llegaban al templo y alguien venía seguro con buen dinero para repartir a la necesidad de los pobres, se tenía que anunciar. ¿Y cómo se anunciaba? Con una trompeta. Porque ahorita decimos eso y decimos, este es un chiste, porque ¿quién toca trompeta acá? Nadie, ¿no? Nadie. Entonces decimos, a veces cometemos el error de traerlo como si tuviésemos nosotros en esa época o él estuviese, el Señor Jesús, hablando a los habitantes directamente de esta época. El principio sí, la enseñanza sí, pero no tal vez el contexto, que es lo que es bueno resaltar acá. Entonces tocaba una trompeta y venía. Entonces algunos, en lugar de ir y darlo de manera discreta, decían, esta es mi oportunidad. Acá vengo con mi bolsa abastecida de, qué sé yo, de monedas. Antes existía el concepto, a ver, tal vez no creo quedarme solo con esto, el concepto del padrino, ¿no? ¿Saben eso, no? Y el padrino venía con un montón de monedas. Y venían los ahijados y decían, moneda, padre. O sea, llegó el padrino y sacaba una bolsa de moneda y le daba uno a otro y todos los mayores que están las tiradas, ¿ves? Cristian sabe. Y todos se gozaban, se alegraban y los adultos decían, todo bien cuando eran pocas monedas, pero de repente sacaba más. Y tal vez el padrino, cuando venía mi padrino, sacaba un billete para mí. Y ahí todo, wow, qué buen padrino. Y el padrino se iba de la casa de los ahijados y decía, qué bueno soy. Más o menos así, para tener algo más cercano. Más o menos así. Pero también habla de que dice que también por las calles, porque también iba a decir, no, yo no voy a esperar que los pobres vengan, yo voy a ir. Soy magnánimo. Entonces, me hace acordar estos días de Navidad, ¿no? Aquí, se paran en la esquina ahí y vienen toda la gente, ¿no? Y vienen corriendo aquellos a ver si les regalan ropa, juguetes, cosas. ¿Han visto esa escena? Igualito, igualito. Bueno, los escribas y fariseos tienen un hambre voraz por recibir alabanza humana. Ellos estaban realmente decididos. Pueden buscar después, va a quedar grabado en Juan 5, 41, 44, Juan 12, 42, 43, donde el Señor Jesucristo resalta que ellos buscaban la aprobación de los hombres por encima de la aprobación de Dios. Pero Él dice una palabra muy fuerte, ¿no? Dice hipócrita, ¿no? La hipocresía, calificó así el Señor Jesús con este término tan fuerte, aquellos a los que ostentan o están decididos a buscar figurar cuando dan, en este caso a los pobres, o puede ser otra causa también. No es, también hipócrita debiera ser como un actor, antes los actores tenían ese término, ¿no? En Grecia, el original trae de ahí, donde dice,
no era el mismo, estaba actuando. Nosotros podríamos decir, no hay un corazón sincero. En un teatro tú vas y ves al actor y sabes que ese actor está desarrollando un personaje. Pero otra cosa es cuando alguien en medio de lo que se llamaban el pueblo de Dios estaba figurando con un corazón abierto y magnánimo, pero en realidad estaba preocupado, estaba desarrollando un personaje en el cual estaba buscando la gratificación y el reconocimiento de los que le rodeaban. Y es así. Hay muchos también que actualmente cuando dan para un fin caritativo también quieren que figuren. Y hay congregaciones, por ejemplo, ¿no?, donde tal vez iban a dar para un fin, queremos que figuren todos los que han dado, para que sepan los que no han dado de que no han apoyado la causa del Señor. Suena fantástico. Muy bien. Y a veces nos entra una especie de concepto de justicia, ¿no? Como por ejemplo, tenemos que votar para algo, bueno, votemos solo aquellos de los que participamos. De ahí salen los famosos conceptos de activo, no activo, que todavía están en unas congregaciones. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Muy bien. Inclusive, no sé si les ha ocurrido a ustedes, les ha pasado, pero inclusive socialmente ahora a las personas que tal vez el Señor permite en su sola sabiduría que gocemos con un poco más de ingresos, y más allá, si tienes una empresa o eres parte de una corporación, una empresa, tienes que tener responsabilidad social, ¿no? Suena bien hasta ahí. Eres responsable socialmente. Una vez me dijeron, ¿qué tan responsable eres socialmente? Nunca dejamos de pagar los sueldos, todos los beneficios, todo lo que dice la ley lo cumplimos de nuestros trabajadores y no le faltan los tratos que hemos hecho. ¿Qué más esperas? Pero en una oportunidad ocurrió algo. Hace poco pasó unas inundaciones en 2017. Le digo solo de manera de ejemplo para que vean lo que nos enfrentamos todos. Y de repente hubo necesidad. Obviamente no había comida, había llovido mucho y se necesitaba. Entonces decidimos apoyar un poco y en ese apoyo se llevaron, bueno, algo que más se necesita, que son los víveres, ¿no? Pero ocurrió un fenómeno de que después me informaron nuestro equipo de que se había llevado 100, ahí en un 100%, para no hablar de números, y de repente regresaron una lista de 50 firmantes, porque dice que querían rendirnos cuenta de que ellos habían sido fieles. En este caso nosotros le dimos a la policía para que lo entregue. Y hasta el día de hoy estoy esperando la lista de los otros 50. Nunca pedimos nosotros ninguna lista, pero parece que algo pasó con el 50%. Y después, en una ocasión fuimos acusados de no impactar, de no ayudar a la zona. Y llegó un momento en que una serie de empresas, que a veces estamos agremiados, nos pusimos lamentablemente un acuerdo por mayoría en el cual teníamos que anunciar que cuando nosotros transmitiéramos algo, lleváramos pues un logotipo, ya sea de la empresa, de la asociación, o de alguna manera para que las comunidades cercanas sepan de que estamos apoyando en las dificultades. Así que un poco a regañadientes tuve que hacer un banner, ¿no?, con el nombre. Cuando se repartían las bolsas, tenía que ponerse la bolsa con un logotipo. Cuando llevábamos agua, tal vez una cisterna, tenía que poner una franela ahí que diga quiénes somos. Y realmente yo me tuve que enfrentar esta realidad. Muy incómoda, de verdad. Porque se espera que la gente tiene que mostrar lo que da. Hay como un juicio por tener. El culpable es el que tiene y tiene que dar a los que no tienen, y si no, se lo quitamos, pero algo haremos. A eso nos enfrentamos ahora, ¿no? Entonces, pero ¿cómo va a estar nuestro corazón? Repito. Ahora, en el verso 2 del capítulo 6 termina diciendo, en verdad les digo el Señor Jesús, que ya estas personas que van tocando trompeta, aquellos que anuncian en la calle, ya han recibido su recompensa, dice, porque han sido reconocidos por los seres humanos, por otros hombres. Y cuando habla acá que han recibido, ese término ya han recibido, es como alguien que ha dado, y es un término comercial, en el que yo he hecho una transacción, yo ya di algo, el otro me ha dado un recibo firmado de que ha recibido lo que yo le he dado.
Y el Señor Jesús usa la palabra fuerte. Aquellos que van a dar haciéndose lo bueno, pero están preocupados por el reconocimiento, ya te dieron tu recibo, le dice. Ya recibiste tu recibo, tu transacción por lo que viniste a hacer, ya está completa. No falta nada. La única diferencia es que ellos van y lo hacen en nombre de Dios. Entonces están en un problema complejo. Y en el verso 3 al 4, la primera parte dice, pero tú, está hablando de creyentes, no está hablando a nosotros, pero tú cuando des limosna, cuando tengas misericordia, cuando tengas piedad de otro, cuando tengas compasión por la necesidad de otro, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. La mano derecha era concebida como la que tenía acción. Acá hay varios zurdos, en mi familia hay varios zurdos, mi mamá de esposa es zurda. Ella diría que no sepa tu mano derecha lo que hizo la izquierda, ¿no? Al revés. Pero uno dice, oye, eso suena a chiste. ¿Cómo que una mano no va a saber lo que hace la otra mano? Tendríamos que decir en otras palabras, ¿sabes qué? Entrega, haz el acto y ya desentiéndete ya. Tú hiciste lo que tenías que hacer, no te pongas a buscar más. Cuida tu corazón. ¿No? Muchas veces nosotros, ¿de qué nos está cuidando aquel Señor? Que a veces cuando damos, nos pasa a nosotros los creyentes, nos esforzamos a veces en que sea lo más discreto posible, ¿no? A veces buscamos eso. Pero tal vez si mi mano izquierda está pendiente de lo que hace mi derecha, o estoy dando vuelta en otras palabras en mi cabeza, lo bueno que soy, voy a caer en la congratulación. Y me va a poner un letrerito así, soy buen cristiano. El Señor te dice, pues ya has tenido tu recompensa, ya tienes tu recibo, date por bien pagado. Podemos convertir un acto de misericordia en un acto de vanidad. Cuando al final nosotros debemos agradecer porque somos el medio, porque nuestro corazón malvado, natural, sin haber sido redimidos, realmente no sale nada bueno, dice el Señor. Todo lo hemos contaminado. Entonces, si el Señor nos ha puesto en nosotros, nos ha rescatado, nos ha puesto su Espíritu Santo, nos da su palabra para entender lo que quiere y nos pone en nuestro corazón un acto de misericordia, lo que estamos haciendo es transmitir, ser ese brazo extendido del Señor. Y agradezcamos porque es un privilegio. No todos tienen esa bendición. Entonces, ¿cómo lo hago? Ya, sí, es bonito cuando se escucha la prédica, pero ¿cómo lo hago? Dime cómo lo hago. Muchas veces me he enfrentado entre hermanos y hermanas que me han dicho todo muy bien lo que dice la Biblia, pero ¿qué debo hacer? Y yo digo, como nadie está acá felizmente, nadie de acá me ha dicho eso. Y yo por dentro estoy que me desgarro así. Acá hay un ejemplo bueno para esto. 2 Corintios 8, del 1 al 5 lo va a leer y ustedes mismos van a sacar su conclusión. 2 Corintios 8, del 1 al 5 dice, ahora, hermanos, Pablo le está diciendo a los hermanos de Corintios, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. En otras palabras, eran pobres y se esforzaron en dar. 3. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. 5. Acá viene el secreto. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahí está el secreto que no es secreto. Si nosotros realmente entendemos que si hoy día abrimos nuestros ojos es por la gracia de Dios, que si tenemos conocimiento, oportunidad, sagacidad para hacer una transacción, un negocio, tenemos inteligencia para hacer un trabajo, si sabemos comprar y vender, si sabemos tejer, si sabemos cocinar, si sabemos hacer lo que sea que hagamos, que realmente primero nos demos al Señor. O sea, entender cuál es la actitud de nuestro corazón realmente y de esa manera vamos a poder dar a los demás. Nos vamos a curar. Y eso es lo que hicieron estos hermanos. ¿Y sabes qué ocurre algo? No sé si a ustedes le ha pasado, pero a veces vamos a sitios donde vemos
que hay necesidad. Y tal vez vas a compartir el evangelio, o vas a dar un mensaje, o vas a dar algo, y al final la persona te quiere dar algo a ti. Les cuento que yo tenía una mala actitud al respecto. Yo iba a decir, todavía era estudiante universitario, pero decía, uy, estos hermanos tienen poco. En realidad yo les debo dar y no recibir. En una oportunidad veníamos un bus fuimos a evangelizar, y una hermana muy pobre, agradecida, se acerca y me quiere dar, no me acuerdo la verdad ahorita, si era unas papitas, un pancito, algo ahí, una bolsita. Y la verdad es que yo le estaba ya diciendo, quédatelo, ¿no? Tal vez tú lo necesitas más, ¿no? Realmente me vino en mi corazón una actitud como decir, se lo está dando con ese, así, ¿no? Necesitan, sí, seguramente más que yo, y me lo quieren dar. O sea, muchas veces nosotros también somos de corazón duro para recibir, hermanos. Debemos aprender a dar y a recibir. Si bien es cierto que el Señor Jesús dijo que más bienaventurado es dar que recibir, pero ¿qué pasa si el Señor te ha sobreabundado? ¿Qué pasa si el Señor te ha dado la capacidad? ¿O qué pasa si has dejado que tu orgullo diga yo no necesito nada? Por ejemplo, disculpe que me tome de ejemplo, porque eso me toma de ejemplo para lo malo. Yo era experto en decir, no necesito que nadie ore por mí. ¿Por qué? Porque yo estoy bien. Pues yo pudiera la palabra y yo conozco al Señor. Y cuando alguien me decía, hermano, ¿por qué orar? No, hermano, nada, todo bien. Realmente, de que conozca al Señor en su misericordia, el Señor ha sido tremendamente bueno conmigo como con todos nosotros, porque nada ha escapado de su soberanía y Dios tiene preferidos, no preferidos. Pero yo decía, seguramente este hermano necesita más que oren por él, que yo le dé mi cara. O en otras palabras, me estaba comparando. Me estaba poniendo en una posición en la cual yo, tal vez, pídeme tú para orar por ti, pues tal vez sea la cosa al revés. Y hermanos, las tentaciones van en los dos sentidos. A veces tal vez porque somos de bolsillo, de corazón duro, y a veces somos también duros para recibir o para pedir. Cuidado, yo estoy de lo segundo, pero es igual, porque todo viene del Señor, todo don perfecto, toda buena dádiva viene del Señor. Así que debemos tener eso claro. Y estos hermanos tenían claro que ellos querían darse primero a ellos, o sea, quiere decir que a Pablo lo amaban, lo querían, estaban agradecidos, lo amaban de tal manera que, voy a exagerar tal vez, pero estoy seguro que si Pablo estuviese en nuestra época y necesitaba un riñón, ahí hacían cola, hermanos. Estoy seguro de eso. Les preguntamos cuando estamos en los cielos, hermanos. Les tenemos que explicar lo que es trasplante, todo eso, ¿no? Pero bueno, llegado el momento es así. ¿Cuánta gente tú a veces has dicho, wow, tú no sabes la vida de los demás? A veces. Deberíamos sí saberla, ¿no? Tal vez un poquito más entre los creyentes. Pero a veces nosotros tenemos que saber dar y saber recibir. Y estar como los hermanos aquí que dijeron que estando en una profunda pobreza abrieron su corazón para dar, porque decían, yo estoy dispuesto a dar tal vez todo para ti, siervo que está yendo a predicar. Gracias por habernos traído el evangelio. Pero ahora permítanos participar de esto. Y él seguramente, Pablo, estaba, no como yo seguramente, porque él sí a veces levantaba ofrendas sabiamente, ¿no? Pero decía, no, hermano, ustedes son muy pobres, tranquilos, ¿qué otros van a dar? No nos quites ese privilegio. Wow, ya me desarmaron. De ahí ya tuve que empezar a decir, ya hermano, con alguien, una deseo oración, esto, le invito un lonche, esto, una oportunidad, y ya recordaba, iba a quedar grabado. Ni un plátano le quise recibir a Nancy, que era mi esposa. Es una historia larga y ya la contaré otra vez. Así éramos. Muy bien. Pero no solamente está en ese aspecto, sino en el capítulo 6, verso 4, también sigue diciendo, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Hay versiones que dicen, te recompensará en público. Ese público tiene poco sustento histórico en los originales, hermanos. Está hablando de que Dios te va a recompensar. Y es como decir, mira, yo voy, no a buscar la alabanza de los hombres, pero voy a esperar un ratito más que Dios va a venir y me va a dar tanto que yo van a ver todos que yo soy el bueno del barrio. Eso no va a pasar. Como diría Orderique, no va a salir. Dice que tu Padre te va a recompensar. Ojo, la recompensa
no es pasar de una gratificación pública humana a otra donde Dios sea el que te aplaude y otros lo vean. Esa es una equivocada visión. Es una vanidad interesada, una vanidosa manera de dar con un interés ahí atrás, el reconocimiento. Lo mismo que el fariseo. La recompensa del amor genuino es servir al ser amado. Estos hermanos amaban a Pablo, decían, wow, el Señor te ha usado, Pablo, para bendecirnos con el Evangelio, nosotros te amamos, de tal manera que, ¿qué hacemos, Pablo? Acá estamos. Sé que la obra sigue, acá venimos a dar un poco, más allá de nuestras fuerzas. Hermano, yo no sé, tal vez hasta dejaron de comer algunos días, solo Dios sabe, como no lo dice, pero no me extrañaría que sea así. Entonces, ellos lo amaban. Entonces la recompensa del amor genuino es servir al ser amado. Y eso trae gozo en el corazón. Creo que todos tenemos ahí como una hoja a desarrollar, ¿no? Como en la plana, cuando los niños le dicen tienen que arreglar su escritura, yo todavía tendría que seguirlo haciendo. Dice, es una plana a desarrollar, ¿no? Y muchas veces nosotros decimos amar, pero somos duros de corazón para buscar realmente el beneficio del ser amado. Quiere decir que tenemos un trecho ahí que aclarar. ¿Y saben por qué? Es porque hemos dejado tal vez que se generen asperezas. Hemos dejado que hayan pequeñas diferencias que fueron creciendo. Les animo a todos en las familias, particularmente a los matrimonios, a que tengan eso en cuenta. Pero aquí hablando del dar, está hablando de que la verdadera recompensa del amor genuino es servir al ser amado. Y eso trae gozo en el corazón. No estás esperando si te van a dar o no te van a dar. ¿Saben? Aquellos que somos padres, podemos entender un poquito eso tal vez. Cuando de repente tu hijo le va bien y tú quieres que le vaya mejor. Y si le va súper mejor que tú, te sigue gozando. ¿O no? No, Dios mío. Así tiene que ser también. O sea, otra palabra, cuando te enteres que alguien le dice BJ, le va bien, tú te tienes que gozar. No te digo como una obligación, sino te digo que ahí estás expresando realmente el amor del Señor. Y tenemos que estar gozosos de que a todos nos vaya bien. Y si el Señor nos llamó a amar a nuestros enemigos, como hemos visto, ya la cosa se pone cuesta arriba. Porque si vamos a alegrar de que le vaya bien, está complicado, ¿no? Así es el amor del Señor. Y acá solamente está hablando a aquellos a los que Dios pone en tu corazón. Dar, no esperes más recompensa que el Señor te haya usado para poderle traer bendición a esa persona y eso traiga gozo en tu corazón porque hay un amor genuino. Cuando a través de nuestras ofrendas se alimenta al hambriento, se viste al desnudo, se sana al enfermo y se salva al perdido, no porque por dar dinero, sino porque ha sido parte del medio para poder llevar el Evangelio, el amor que inspiró el donativo, la ofrenda, queda satisfecho. Tal amor, que es el amor de Dios, expresado en nosotros, trae sus propios gozos secretos y no desea otra recompensa. Hermanos, ahí empezamos realmente a amar como Dios ama y Dios quiera, en su misericordia, que trate de la manera que deba tratar para que nosotros crezcamos en tal comunión con el Señor que empecemos en su momento a participar de esta manera de amar sin esperar nada a cambio. Por lo menos yo le puedo decir en mi corazón, y por eso hemos abierto ese link para los motivos de oración, porque queremos orar unos por otros. Y justo ahora que estamos reflexionando con el siguiente punto que vamos a entrar ahora de inmediato, que es el orar en secreto, en Mateo 6, del 5 al 6, vamos poniendo nuestros ojos por ahí. El Señor me mostró algo bien importante que está creciendo más y más. Yo tengo muchas veces el deseo, me dicen, ahorita viene a mi mente, pero no quiero decir nombres, me dice, nos vemos y ya no lo puedo ver porque me he quedado con otra persona. Nos encontramos y ya, entonces empieza a generar, ansiedad porque digo, Señor, tú me has dado un día, 24 horas, pero mi deseo es poder correr de aquí para allá y ayudarlos y asistirlos. Esta semana me ha pasado eso. ¿Y saben qué? El Señor
me lleva siempre a lo mismo. El que va a hacer la obra soy yo, tú, ora, pide, ama, espera y estate listo para servir a tus hermanos cuando yo te muestre. Pero realmente patitas y ganas no faltan. Orar en secreto. Mateo 6, 5 al 6 dice lo siguiente. Vamos, regresamos a nuestro texto de Mateo. Y dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El Señor Jesús describe acá a dos hombres que oran y manifiesta claramente la diferencia entre los dos, entre la hipocresía y la manera adecuada de orar. A los hipócritas les gusta ponerse de pie. Ahora tengo un problema. Cuando pide a alguien que ore por los demás, no se va a querer poner de pie. Estamos hablando aquí qué es lo que está, acuérdense, ¿no? Ya lo vimos, lo que está en tu corazón. Si la oración externa o la práctica externa es más de lo que haces internamente, o sea, en otra palabra, haces en público más de lo que haces en secreto, no te preocupes. Pero si solamente estás pendiente, como pasaba con estos escribas, estos fariseos, de que el día que decían, a ver quién va a orar, corrían, yo. Y decían que espirituales son. Y tal vez en realidad estaban queriendo ser ellos los que figuraban como el que estaba orando ese día. ¿Te dan cuenta? Y dice acá, a los hipócritas les gusta ponerse en pie y orar. Y no es que tenían un gusto genuino por orar, sino ellos les gusta disfrutar de ser observados orando. Eso ya es muy distinto. Quiere decir que el realizarse para ellos no era el orar, sino el que lo vean orando. Y ahí cambia la cosa. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora el ensamble, los cantantes que menos expuestos están a pecar. Una grabación. Porque si algo he visto yo en la historia de creyente, y lo bueno es que como no hay nadie ahorita alabando, no tenemos ensamble, nada, lo puedo decir con libertad, aunque algunos se hayan dedicado a eso, yo no tengo la culpa. Lo que yo les puedo decir es que en los grupos donde más he visto que empieza, no sé, ¿cómo se llama ese animal que le empieza a crecer las plumas, así, camina en el mar? Ay, mira, qué casualidad. Ya, es a todo el que toca, el que es, y también al que predica, ¿eh? Cuando de repente tal vez no has cuidado tu corazón, vienes y alguien te dice, ¿cuánto me has bendecido? Y tu engañoso corazón, el enemigo dice, ¿ya ves cómo has vivido esta semana? Y Dios te sigue usando. En ese momento, ten por seguro que te empiezas a deslizar en un tobogán, bien aceitado. He visto a muchos que están allá abajo y creen que están arriba. Y eso es muy común. Pero, por ejemplo, si tú le pides, como acá no hay, ensamble le dices, ¿qué tal si comenzamos con un devocional? No, todos hacemos nuestro devocional, ¿no? Los cantantes, los músicos, no, nosotros hacemos nuestro devocional en la casa, todos los días. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que lo haces? Le diría yo. Algún día tal vez lo tengan que hacer. Así que si un día hay un ensamble acá y un grupo de música, van a comenzar orando, buscando al Señor. Porque es la única manera en que vas a cuidar tu engañoso corazón, que cuando te pongas delante, no seas de tropiezo para ti mismo, ni para los que vas a ministrar. Si no, mejor, no hay problema, el ensamble continúa. Continuará por ahora todavía, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con estos que oraban? También igual, eran hipócritas porque les gustaba ponerse en pie, a orar ahí, ¿no? Orar es bueno y hacerlo en comunidad o incluso en áreas públicas, no sé si les ha pasado, pero a veces hay zonas donde es difícil, algo que quieres ir a ver a un lugar, tal vez se va a plantar una iglesia, tal vez tienes preocupación por algo. Por a mí me pasa, yo viajo mucho a Piura y siempre, a veces cuando estoy aterrizando, no siempre, pero muchas veces oro por Piura. Y es bonito cuando estás en el avión, ¿no? Por llegar, te sientes una visión así grande, ¿no?
muy romántico. Pero el Señor me ha bendecido mucho de esa zona. Entonces estás en mi corazón ser agradecido, ¿no? Eso es bueno. Pero ¿saben qué? El orar así públicamente también era una práctica que el Señor mismo había instaurado en medio del pueblo, en la sinagoga. O sea, ese no era el problema. El problema era que estaba por ser visto por los hombres. ¿Ok? Muy bien. La oración pública debe reflejar algo. La oración privada. Si tú un día se te pide, mira, vamos a orar por tal, si tú hasta ese momento no has tenido un compromiso de orar por esos motivos de manera interna, mínimo ponte delante y diciendo de ahora yo lo voy a hacer también a solas. Y si es un motivo por el cual tú estás orando ahí a solas delante del Señor, pues te animo a que cuando se diga vamos a orar por tal cosa, no lo pienses dos veces, des un paso adelante y digas yo lo voy a hacer. Pues nos estás bendiciendo también con aquello que haces de manera regular. ¿Cómo va a ser nuestra práctica de oración entonces? De esa oración diaria, de esa que va a ser la base, va a ser el cimiento de lo que vamos a hacer también en público. Dice en el verso 6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, para que nadie te encuentre orando ahí postrado delante del Señor y diga, wow, qué espiritual es mi hijo, mi hermano, mi esposa. Dice, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esa es la manera de hacerlo. Esa es la manera de hacerlo. Oremos con confianza, amor y adoración humilde. La recompensa, para comenzar te voy a decir algunas, de frente. Si tú vas y oras a tu Padre, es que eres su hijo. Entonces va a confirmar tu relación filial con él. Y eso va a asegurar de con quién es tu Padre y cómo debe ser. Y eso nos va a cuidar de nuestra misma pecaminosidad. También trae paz al corazón el orar. Pero todo suena muy bien, pero sabes que yo oro y sigo ansioso. Bueno, eso dile al Señor. Señor, tengo preocupaciones, tengo ansiedad, estoy muy preocupado, esto me abruma. Pero vas a decirle a tu Padre y Él va a ir tratando contigo. También calma tu corazón respecto a la incertidumbre, a la angustia que pueda venir. Pero como tercer y último punto también el Señor habla de otra práctica, ¿no? El ayunar en secreto, le llama. Ayunar en secreto. En Mateo 6, y acá da un salto, porque aquí en la secuencia sigue el Padre Nuestro, que Dios mediante la próxima semana vamos a exponerlo. Y vamos a Mateo 6, del 16 al 18, que dice, y cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Siempre terminan los tres ejemplos, las tres enseñanzas de la práctica cristiana de la misma manera. Los fariseos, por si acaso, ayunaban 2 veces a la semana, los lunes y los jueves, igual que tú y que yo. No, yo no, tú tal vez. Lucas 18:12 dice, los discípulos de Juan también ayudaban regularmente. Pero los discípulos del Señor Jesús en esa época no ayunaban. Y lo dice Mateo 9:14. Pero Él les dijo que llegaría el día cuando Él no esté y ellos ayunarían. Mateo 9:15. Entonces el Señor espera que si nosotros somos sus discípulos, ayunemos. Tal vez le pase lo mismo que a mí, que tal vez dan y oran y ayunan menos. ¿Es así o no la práctica? ¿No? Tal vez es que socialmente no lo hemos practicado bien, como debe ser, o no lo sé. Pero ¿saben cuál es la clave del ayuno? Es que realmente tú agarras y dices, Señor, yo estoy clamando a ti, estoy buscándote a ti, estoy deseoso de que tú me muestres tu voluntad, o este problema que tengo entre manos, o esta persona por la que oro, o lo que sea. Y tú sientes que falta algo, no sé, Señor. Es como que tú agarras una roca y no se mueve, y tú dices, no, yo tengo que tratar con esto de una manera un poco más seria. Entonces tú decides y dices, voy a ayunar. Por lo menos ese es mi caso. Eso no justifica que ayune relativamente poco, a mi propio criterio. O sea, quiere decir que estoy haciendo un compromiso con ustedes de ayunar más.
Pero lo que yo voy es que yo creo que nosotros tenemos que ponernos delante del Señor para ayunar y lo vamos a acompañar de oración. Porque si solo ayunas y no oras, no separas tiempo para pasar con el Señor de manera especial, para decirle, Señor, acá yo estoy deponiendo este tiempo que tal vez usaba para desayunar, para almorzar, para cenar, y en este tiempo particular todavía decididamente me voy a presentar delante de ti para clamar por estos temas. Porque si solamente ayunas y no buscas al Señor, lo que estás haciendo es dieta. No está mal que hagas dieta. Sigue haciendo la dieta, no hay ningún problema. Pero eso no es un ayuno espiritual, que quede claro. Yo todas las noches ayuno, porque al otro día desayuno. ¿Me entienden? Entonces eso es muy normal. Así que una cosa es la dieta y otra cosa es ayunar en las noches para desayunar en las mañanas. Estamos hablando de deliberadamente. Ahora, con prudencia. Algunos, por ejemplo, dicen voy a ayunar de dejar de comer, pero a tomar agua o tomar algo. Alguien, si tienes un problema, no sé, de azúcar, tiene que ser sabio, tiene que ver qué actitud o qué práctica puntual vas a tener, de tal manera que lo que vas a hacer es más bien demostrar al Señor que tú no te dejas llevar por los deseos de tu cuerpo, de satisfacerlos, sino deliberadamente estás dispuesto a pasar algún tipo de penuria, en este caso el no comer, para poder dedicarlo a estar delante del Señor por aquello que estás ayunando. Ayunando entonces es abstenerse de alimentos por un tiempo determinado para buscar a Dios de manera especial. También para negarse a sí mismo, como autodisciplina también, para crecer en dominio propio, apartando de alimentos y de otras distracciones que tengamos. Por ejemplo, alguien dice, yo tengo algo que me complica la vida. ¿Qué me complica la vida? La televisión. Entonces tú agarras y haces lo que hicimos una vez. Sacamos el televisor acá y ya no ha vuelto. Y realmente yo creo que la vivo un poco mejor. Aquello que te va a estorbar y te va a absorber tu tiempo y no pasas tiempo estudiando la palabra, leyéndola, orando, yo creo que ya tienes algo de cual puedes prescindir hoy si es necesario. Muy bien, también si es que tú quieres ayudar a alguien y no tienes y quieres unirlo al ayuno, te dices, bueno, voy a abstenerme de 3 almuerzos esta semana y ese dinero lo voy a separar para ayudar a alguien que no tiene para comer. No lo sé. Dios te dé ideas. Muy bien, y dice en el verso 16 de manera particular, del 6:16, dice, cuando ayuden no se pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Nos vamos a lavar la cara como siempre, a peinarnos como siempre, como hacemos todos los días. Si normalmente no te peinas, no te peines, hermano, tampoco. Porque se van a decir, te noto algo diferente. Y tú vas a decir, no, no te voy a decir. Las prácticas espirituales que estoy haciendo. No te voy a decir. Ya te contaré, porque tú no entiendes de estos asuntos. Está entre mi padre y yo que mora en los secretos. No hagas eso. ¿No? Nunca viste terno y el lunes aparece con terno. No hay que descuidar nuestra higiene. En ese tiempo se cubrían la cabeza con cilicio, que era una prenda áspera, ¿no? De pelo de cabra o de camello áspera para decir que está sufriendo. O sea, eran visuales, pero 100%. Ahora, ¿no? El cilicio es una especie de liga, de cosas que te ponen en las piernas donde nadie ve y contiene unas pequeñas púas. No te sangra, pero sí te hace causar algo de dolor, como lo hacía un candidato presidencial, lo anunció incluso. Es practicado todavía por unos grupos católicos y otra gente también. Verso 17 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, en otras palabras, que no se den cuenta nadie, ¿no? 18, y dice, dice la segunda parte, dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Estaremos mostrando a nuestro Padre Celestial que nos disciplinamos, que nos humillamos ante Él y tenemos interés genuino por los que pasan necesidad también, porque estamos llevando motivos de oración en ese tiempo de ayuno. Y la mayor recompensa, ¿quién dio todo por los demás? Señor Jesús. Tendremos un poquito más cerca. Estaríamos imitándolo un poquito más para acercarse. Y ojo,
Cuidado que alguien diga, no, es que yo soy súper espiritual, entonces no necesito ayunar. El Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches y él no conocía pecado. Así que no estoy libre de decir eso. La mayor recompensa es asemejarnos al Señor. Concluyendo y terminando. El Señor Jesús puso en contraste dos alternativas de justicia. La de los fariseos y escribas, ostentosos, motivados por la vanidad y recompensada por los hombres. La de sus discípulos, la de los cristianos. Una recompensa, o sea, una actitud interior, motivada por la humildad y recompensada por Dios, expresada tanto en privado y con esa misma devoción va a ser público. Porque a veces hay una causa y hay que poner de acuerdo 3, 4 o toda la iglesia o varias iglesias para apoyar por una obra misionera que sea difícil de llegar. No lo voy a hacer porque se van a enterar otros. No, pues. Pero también está en nuestro corazón apoyar eso. Oramos, acompañamos. De igual manera, también nosotros debemos orar. Si tenemos un tiempo de oración diario, si compartimos, también tenemos que hacerlo públicamente. Para desarrollar esta justicia, Dios quiere que debemos cada día crecer, miren esto, en conciencia de Dios y su voluntad, y menos ser conscientes y dedicados a nosotros mismos y nuestra voluntad. Hermano, si algo te puedo decir de corazón, 100% de corazón, es como nosotros somos el centro de nuestra vida, y ya lo he dicho antes, lo vuelvo a decir, te estás metiendo en una de problemas. Cuando vives solo para gratificarte o en base a tus necesidades, o nadie te comprende, o lo que me pasa a mí, o mira, si supieras, etcétera, pero yo hago lo mejor, etcétera, etcétera, te estás metiendo en el problema de toda tu vida. Nosotros los creyentes ya hemos sido comprados por precio. Nosotros vivimos para aquel que es nuestro amo, nuestro Señor. Entonces tenemos que estar dispuestos a lo que sea necesario para que el centro de nuestra vida no seamos nosotros, sino sea aquel que nos llamó. Y en ese momento vamos a descubrir algo. Verdadero gozo, verdadera satisfacción, verdadera realización. Para eso nos creó el Señor. Para eso nos creó el Señor, para no vivir para nosotros. Y dice que aquel que pierde su vida por causa de él, en realidad la gana. Y la gana es asemejarnos a Cristo. No hay otra receta. No hay otra receta. Entonces decide qué pecador vas a querer para tu vida de justicia interna y pública. ¿A los hombres o a tu Padre Celestial? Tenemos que decidir eso nosotros. Como los fariseos de esa época que decidieron algo. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor en esta mañana una vez más, porque hemos podido abrir tu palabra. Porque Señor, tú conoces cómo está nuestra mente, nuestro corazón, nuestras prácticas respecto, Señor, tanto al dar, al orar, al ayunar y todas nuestras disciplinas espirituales o la falta de ellas, Señor. Tú eres realmente quien puede rescatarnos de ser el centro de nuestro vivir, para que tú seas el centro de nuestra vida. Quítanos a nosotros del trono de nuestro corazón y que sea Cristo reinando en nosotros, porque Él dice que vino a instaurar un reino. Y si realmente, Señor, en tu sola gracia, en tu sola sabiduría hemos sido llamados a salvación, ahora te pedimos como comunidad, pero que te pidamos siempre, como te pido también, Señor, y te pido ahora delante de mis hermanos, lo que muchas veces puedo testificar que te he pedido en los secretos, Señor, que es que tú trates con nosotros a pesar de nosotros. Que, Señor, tú sigas encargándote de tal manera de que los propósitos tuyos, Señor, se den al final y cuando nos presentemos delante de ti, Señor, hayamos crecido a la semejanza del Señor Jesucristo. Nunca llegaremos ahí en la tierra, Señor. Pero Dios, no nos dejes como estamos. Trata con nosotros. Ayúdanos, Señor, a que tú seas el centro de nuestra vida y el reino de los cielos, Señor, sea tomando control de nosotros. Ese reino que vino el Señor Jesucristo a instaurar. Permite que tanto en el dar, en el orar y en el ayunar, podamos tener una práctica donde podremos evaluar nuestro corazón a la luz de tu palabra. Te agradecemos, Señor, y permítanos adorar tu nombre en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén.